Buenas tardes, vayan colocando nombre completo, por favor. Mientras se van añadiendo sus compañeros. Bueno, vamos describiendo la parte en la cual nos hemos quedado ayer de la organización del sistema. Ya en la parte anatómica han descrito unidades estructurales. Ya hemos descrito neurona. Lo mismo hemos repasado ayer. También la describíamos a la parte de neurona desde el concepto de Guyton. Hemos ido mencionando estos receptores, toda la vía aferente para el sistema nervioso sistema nervioso central. Entonces acá tenemos toda la carretera de información. Hemos hablado de los ACEs, ¿no? Que ya los conocíamos, a la espina cerebroso ventral, dorsal. Mencionábamos a las de Gaulle o Gracil, al cuneiforme de Burdach, al espino talámico lateral y anterior. Bueno, mencionábamos estos receptores que son los encargados de llevar la información. Posterior a esto de generalidades, de esto que está justamente en el inicio del sistema nervioso, en el capítulo 46, en la 13ª edición, Guyton, en el capítulo 47, nos va a hablar específicamente de todos los receptores que tengamos y cómo estos actúan para transformar todo tipo de estímulo en un potencial de actividad. Hemos analizado que termina la información en el área somatosensitiva y la respuesta sale del área motor. Inmersos en esa respuesta, mis núcleos basales, la porción de cerebelo. La formación reticular que va a ir al haz espinotalámico lateral o cruzado, situado en el cordón lateral, para luego terminar en la sustancia gris a la altura que así corresponda. Por ejemplo, recuerdan que en la médula espinal hay un engrosamiento, se llama engrosamiento cervical, que va desde C4 hasta T2, ¿no? Dicho engrosamiento cervical estará saliendo para los músculos de la extremidad superior. Hay otro engrosamiento, recuerdan el engrosamiento lumbar, y sale para los músculos de la extremidad inferior. Así donde corresponda, entonces la información motora va a emerger en el área donde se dirigen cada uno de los nervios espinales. Hablamos de un sistema de organización a partir de la corteza cerebral, como el director de orquesta, los ganglios basales, el mesencéfalo, puente y formación reticular del bulbo como una cadena o una parte accesoria de la carretera de información, cerebelo y por la culminación médula espinal, de donde salen los nervios espinales. Ayer justamente hablábamos de las características de la memoria. Todo lo que respecta a estímulos, y los vamos a estudiar, ¿no? En esto que se llaman quimiorreceptores, mecanorreceptores, electromagnetorreceptores, termorreceptores, genera un tipo de información aferente. Y todo lo que acabo de hablar se relaciona con sentidos, ¿no? Los mecanorreceptores en la piel, los termorreceptores también, los nociceptores también. Hay los quimiorreceptores, sentido del gusto, sentido del olfato. Mecanorreceptores para la parte de la audición. No se olviden que la vibración de la membrana timpánica sobre los huesecillos es lo que genera el movimiento del líquido endolinfático a nivel de los conductos semicirculares en oído, y eso es un estímulo de mecanorreceptores a partir del movimiento y la estimulación que vamos a profundizar después. Entonces les decía, este circuito de información aferente a través de los sentidos, oído,
vista, los electromagnetorreceptores, gusto, quimiorreceptores, van a ir a almacenarse a diferentes áreas de la corteza. Y eso para anatomía, ustedes lo saben, la corteza, conjunto de cuerpos neuronales, sustancia gris que está formando la. En diferentes áreas voy a tener diferente tipo de información. Acá tengo la corteza prefrontal. Entonces voy a guardar las características de información en torno a las emociones y la parte del intelecto. Quiere decir que si ustedes están estudiando fisiología, anatomía o las materias que les toca ahora, como debe ser bioquímica, bacteria, parasitología, que corresponden al cuarto semestre. Entonces, ¿qué están haciendo? Están almacenando la información en esta corteza prefrontal. Muy bien, ¿tenemos memoria motora? Sí, tenemos memoria motora. Así como cuando hemos aprendido a jugar básquet, fútbol, a patinar o a gatear, va a existir esa memoria motora, almacenada justamente en esta área. Anteriormente a la fisura central. Y tenemos una memoria somatosensorial. Quiere decir, todo esto de la parte periférica, los receptores, las terminaciones libres, los termorreceptores, nociceptores, los corpúsculos de Pacini, los mecanorreceptores van a tener una información. Así cuando vean una tela, una seda, entonces ahí van a asociar información visual con la de los mecanorreceptores. ¿Ven? Y dicen, esa es seda, sé cómo se siente esa seda en mi piel, ¿no? Entonces, esa información somatosensorial sé que mi enamorado justamente me da una caricia en el petete, en la parte de la frente. Entonces, ahí está la memoria somatosensorial. Tenemos una área en el lóbulo occipital que es la memoria visual. ¿Bien? Entonces hay que cuidar la parte occipital. Ahí se va a quedar las características de muchos de los recuerdos visuales al ver una película, al ver una escena, al ver un meme, si quieren, para actualizarle, ¿no? Ahí entonces en la memoria visual, todo lo que han visto. Y tenemos una memoria auditiva también, ¿no? Todo lo que respecta a las vibraciones, a esto de los mecanorreceptores que lo han vuelto en un potencial de acción dicho estímulo, va a ir y se va a almacenar en una área a nivel de la parte inferior del lóbulo parietal. Y tenemos un círculo de la memoria implícita en torno a los recuerdos. Recuerdan el circuito de Papez, el sistema límbico, para este sistema de aprendizaje, ¿no? Entonces, acá abajo, recuerdan el área de reconocimiento de caras en la parte inferior del lóbulo temporal. Entonces, la parte de que la estructura encefálica recibe información no queda al aire. Se dice que el cuerpo humano o la estructura encefálica alberga todo lo que un 95% todo lo que entra por estímulo. Pero ¿cómo? Si alberga el 95%, ¿dónde está? ¿Por qué no lo recuerdo? ¿Por qué no recuerdo lo que me ha pasado hace 5 años? ¿Por qué no recuerdo ni lo que he tomado el desayuno? ¿Qué he desayunado? Están ahí algunos, o qué he cenado ayer, o qué me ha pasado la anterior semana, qué me han dicho, qué era lo que tenía que hacer. El doctor creo que se ha olvidado, tenía que tomar examen, las características del tiempo y justamente el temario que tiene que llegar para el parcial, están viendo imposibilitadas esta acción del examen oral que teníamos y que nos va a demorar tiempo, ¿no? El tiempo apremia, entonces por eso no olvido nada. Ahí las características de reprogramar justamente dicho examen en torno a que podamos concluir primeramente con el temario para dicho parcial. Entonces, el circuito de memoria lo que hace es justamente albergar a nivel de la corteza toda esa información. Y lo que va a hacer posteriormente es realizar una asociación de la información. Y gracias a esa asociación de la información, nosotros podemos tomar decisiones.
podemos incluso realizar nuestras actividades profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué sería de un jugador de fútbol si no tendría implícito la memoria motora? ¿Qué sería de un médico si no tuviera la corteza prefrontal, la área de asociación y relación, y también la característica de almacenamiento de información, ¿no? Entonces, ¿qué sería qué haríamos? No podríamos acordarnos de los medicamentos. Ah, ¿para qué servía la colchicina? Ah, ¿para qué servían los barbitúricos? Ah, ¿para qué servían los antibióticos? Entonces, esto de la memoria nos permite la reflexión y la interacción con dicha reflexión, ¿no? Nos facilita justamente el podernos relacionar con el entorno, porque dicha memoria lo que va a hacer es parte del procesamiento de la información, y ese procesamiento de la información se denomina pensamiento, pensamiento, ¿no? Así se denomina al proceso de la información, el pensamiento. Y gracias al pensamiento, nosotros tomamos respuestas y decisiones en torno a todo lo que nosotros ya sabemos. No volvemos a caer en la misma piedra. Dice, no, ¿cómo voy a volver con mi ex? A veces no sé qué pasa, las áreas están curtidas, creo, y no funcionan, no toman buenas decisiones, ¿no? No hay un buen procesamiento de la información. No solamente actúan los centros superiores para dicho procesamiento de información. Muchas veces, de acuerdo a al tipo de información que le llegue, por ejemplo, en el acto reflejo, ustedes ya conocen el reflejo patelar, el tricipital, alguna vez les he mencionado, y estos los van a explorar en semiología, las características del reflejo aquiliano, el orbicular, el de la pared abdominal, el inguinal. Entonces van a aprender todos los tipos de reflejo, donde la información ya no necesita ir a centros superiores. Muchas veces la médula espinal se constituye en el centro del circuito. Entonces los movimientos que son reflejos pueden ser interpretados y manejados a nivel medular. La respuesta sale a partir de la médula espinal. ¿Y qué tenemos? Los reflejos de retirada, por ejemplo. Los reflejos para poner la pierna, para cuando sostenemos o estamos por perder el equilibrio, ¿no? Los mismos reflejos de los vasos sanguíneos, como la vasoconstricción, vasoespasmo, los movimientos digestivos, ¿no? Que hemos avanzado en fisiología, el de mezcla, el de propulsión, la excreción urinaria a través del músculo liso. Entonces van a estar mediados en respuesta medular. Ahora sí, ¿que existe información que asciende? Sí, necesitamos procesar eh, una parte de la información y otra parte, les repito, la médula es la que toma la decisión y es la que, gracias a Dios, por el control que se tiene, por la arquitectura divina, han hecho a la que la médula. Imagínense que nosotros tengamos que gobernar los reflejos, tengamos que gobernar el vasoespasmo, el tránsito intestinal, la contracción cardíaca. No, imagínense. Si ni con un problema están pudiendo, ni con un enamorado tóxico o una enamorada tóxica. No, imagínense más tener que lidiar con su frecuencia cardíaca y toda la información interna que tiene el cuerpo. Bien, gracias a Dios tenemos médula. Ahora tenemos un circuito de procesamiento conocido como el nivel encefálico inferior. ¿Cuál es este circuito de procesamiento encefálico inferior? Están la parte de bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, hipotálamo, tálamo y cerebelo, y también los núcleos basales. Entonces, si nosotros vamos, hacemos una listita con esto del encefálico inferior, hablamos justamente de esas características, hemos dicho bulbo raquídeo, en orden ascendente, o médula oblongada, que también lo hemos descrito según González, la protuberancia, el mesencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, hemos descrito al cerebelo, los ganglios basales, ¿no? Entonces, eso forma parte del nivel encefálico inferior. Hay muchas características que la médula no va a procesar, pero nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque lo que refiere
al nivel encefálico inferior, sigue siendo manejo de respuesta inconsciente, el equilibrio que aporta el cerebelo, los reflejos de alimentación, salivación, el circuito simpático y parasimpático, ¿no? Las reacciones a las emociones, como lo es el hipotálamo, a la ira, la excitación, las respuestas sexuales, el placer, no son mediados por la médula espinal, ¿no? Entonces, ¿quién los procesa? Mi centro encefálico inferior. Pero aún así, siendo encefálico, sigue siendo una regulación subconsciente. Ustedes no lo gobiernan, no gobiernan las características de muchos de estos patrones. ¿Eh? Lo hacen si aplicarían control, que no es raro manejar el control medular, el control encefálico. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen los budistas de manera continua, pero deberíamos hacerlo nosotros. Esto es situación experimental, ¿no? Lo mismo que siempre les decía en anatomía. ¿Querían hacer anatomía experimental? Hagan ejercicio. ¿Quieren hacer fisiología experimental haciendo trabajo del nivel encefálico inferior? Hagan meditación. ¿Eh? Hagan meditación. Ustedes van a aprender a tomar presión arterial, o si es que ya lo saben, han aprendido a auscultar, han aprendido a medir la frecuencia cardíaca. Entonces, con meditación, vayan, hagan esto, mediten y vean que si entran en una meditación profunda y logran entrar a ese concepto, van a controlar niveles encefálicos inferiores. ¿Eh? Van a poder controlar estos estímulos, estos patrones emocionales como la ira, ¿eh? Las reacciones al placer, al dolor, como han visto a los fakirs, ¿no? Cómo controlan el dolor los fakir, ¿no? Los que andan sobre el clavo, andan sobre el fuego, se echan sobre la cama de clavos, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos capacidades que todavía con Guyton empezamos a describir, empezamos a despertar, empezamos a decir, bien, tenemos o podemos llegar a desarrollar el control del centro encefálico inferior. Tenemos el centro encefálico superior, tras todo lo que respecta a el encefálico inferior, la corteza, todo lo que les he hablado donde está situada la memoria, va a formar parte del centro encefálico superior, o también llamado por eso cortical. Cortical. Entonces, este centro lo que hace es funcionar de manera consciente en un 95% de las veces. Hace que las operaciones sean determinativas y precisas. ¿Por qué? Porque primero estoy procesando la información. A ver. Me han dado la información. El doctor me dice que esto funciona así. Me ha explicado cómo tomar la presión arterial. Me ha dicho que tengo que hacer con el estetoscopio la arteria braquial, justo cerca de la flexura del codo. Entonces voy y proceso la información en ejemplo que se me ha dado. Discierno, voy a discernir esa información. A ver, puedo hacer algo más. Tal vez tomo el pulso radial e insuflo hasta que desaparezca el pulso radial. Una técnica. Entonces, lo que ustedes van a hacer en su práctica es discernir y ser profesionales ustedes mismos. No voy a decir que Erika Coria va a ser igual que Erika Fernández. Cada doctora va a tener una característica particular, ¿no? En torno a lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo, ¿no? Gracias a este control encefálico superior, hablo de estar en vigilia, hablo de justamente estar despierto, estar relacionado con el medio externo. ¿Bien? Abro así para dar la respuesta o procesar una respuesta mi banco de recuerdos. Este nivel encefálico superior es con el que dan su examen, ¿no? ¿Por qué? Porque para dar un examen lo que ustedes hacen es estudiar, ver algunas de las grabaciones del doctor Ayala que ahí estaba hablando, y lo que va a pasar es justamente que el individuo va a tomar patrones de recuerdo de la memoria.
Entonces, esos patrones de recuerdo o de memoria me ayudan a tomar una decisión. Implican las características del, de respuesta que tenga que dar a cualquier tipo de situación, ¿no? En torno a la práctica médica, en torno a la práctica profesional, en torno a mis habilidades, si todavía sé suturar, si todavía voy a saber hacer nudos, voy a colocar una sonda Foley, una sonda nasogástrica, voy a poder colocar, voy a poder realizar procedimientos, voy a poder colocar suero. ¿Bien? Entonces no les van a enseñarse a colocar suero. Muchos dicen no, no es parte del servicio médico. Pero ustedes en medicina, a nivel Bolivia, lo que tienen que hacer es estar preparados para la guerra, ¿no? Acá no van a tener enfermeras en muchos centros cuando hagan su internado, así es que aconsejo mío, colocar el suero no es difícil, necesitan tomar muestras de sangre, ¿no? Entonces, entre hacer y no hacer, hagan en su internado, hagan. No tengan miedo. Ahí por lo menos en el internado tienen a los médicos, a los estudiantes. Hagan, hagan. Va a haber quien subsane o haga lo correcto si ustedes están por generar mucho nerviosismo. Pero no se preocupen, ustedes van a hacer, con ese procedimiento van a aprender, van a hacer trabajar pues este nivel encefálico superior, ese nivel cortical. Entonces, es el que me permite entonces a recurrir a este banco de recuerdos, a la maquinaria del razonamiento, como lo describe Gaitan. Gaitan hace una comparación bien interesante en relación a lo que es un ordenador, una computadora, y ya si quieren sus celulares, porque la mayoría de los celulares al tener un P40, ¿qué más tienen? Tienen no sé, los celulares que ahora han salido, ¿no? Un Samsung, el Note, ¿no? Los últimos, que ya tienen un procesador increíble. Entonces, lo básico para un ordenador, para una computadora y para nuestra computadora cerebral es que exista un problema. Incluso varios de los diseños, aquel que quiera estudiar educación superior o quiera entender un poco cómo funcionan los circuitos en enseñanza, se llama aprendizaje basado en problemas. Los casos clínicos son un ejemplo de esos problemas. Se sugeriría justamente que mucho de fisiología o fisiopatología se lleve en torno a eso. Bien, tenemos el problema, vamos a tener un circuito de entrada. Ahí hemos hablado de quién, hemos hablado de los receptores, de las vías que utilizan los receptores, que van a estar en la médula espinal. Muy bien, ¿a dónde van a llevar la información? Van a llevarlo a centros superiores, donde se va a realizar el procedimiento de solución de dicho problema. Intervendrán mi circuito de papel, mi circuito de memoria, intervendrá mi sistema límbico, mis recuerdos para que tome la decisión correcta, ¿no? Allá en anatomía, allá en fisiología, allá en fisiopatología, allá en medicina interna, allá en cirugía, los libros decían que tendría que haber actuado de tal manera. Entonces, ese procedimiento de solución va a partir a raíz de ¿qué? De datos iniciales. En una computadora, lo mismo, tenemos un problema, ya hay una unidad central de procesamiento. ¿Cuál es la unidad central? Si saben de computadoras, ideal, pero vamos ya a aprender ahora. ¿Qué es la unidad central de procesamiento? Se llama la tarjeta madre en la computadora, ¿no? La tarjeta madre es la unidad central del procesamiento. Bien. La unidad central de procesamiento va a llevar a una unidad computacional. Quiere decir que todos los circuitos, el procesador unido a la tarjeta madre, el disco duro unido a la tarjeta madre, van a generar una unidad computacional. Eso en la computadora. Lo mismo en el cuerpo humano. Los datos iniciales van a permitirme que yo, según esos datos, evoque o no evoque recuerdos. Es necesario que recuerde. Ah, mi enamorado me decía lo mismo, me decía princesa. Ah, pero ese desgraciado ha hecho eso. Entonces voy a patrones de conocimiento, para tomar un resultado del problema. Ah, ¿cómo ha sido? ¿Cómo está tratando? Lo conozco a este chico. Lo mismo la computadora. Le doy patrones iniciales,
que para formar los programas se denominan patrones alfanuméricos. Y según me sirva o no me sirva la información, el individuo cree seleccionar y produce un almacenamiento que pueda estar al alcance de la información. Este patrón donde dice almacenamiento de información, que lo van a leer de Guyton, vamos a añadirlo según algunos artículos médicos más. ¿Qué dice un artículo donde el 95% de la memoria puede estar o está almacenada en la parte del subconsciente? Somos como una, no sé si han visto esas cámaras de vigilancia que graban todo el tiempo. Haya movimiento, no haya movimiento, grabanlo. Entonces, imagínense, nuestros receptores hacen eso, graban todo el tiempo, todo el tiempo. Y se ha confirmado esas características de patrones al evocar recuerdos en hipnosis de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Muchos de los recuerdos no los tenemos, no los traemos al consciente. Pero hay recuerdos, incluso del primer zapato que una persona le ha gustado un primer zapato cuando tenía 5 años, 4 años. Entonces, esos usando el sistema operativo, el PowerPoint, no el sistema operativo, estamos usando el Windows como sistema operativo. A la computadora. Entonces vamos a obtener una respuesta. Esa es la característica en torno a comparar al sistema nervioso con o los ordenadores. Obviamente que el céfalo es mucho mejor, ¿no? Nosotros podemos tener dos tipos de comunicación entre las neuronas, las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. En estas sinapsis químicas, lo que vamos a tener para básicas en dicha función, que es conocida como el neurotransmisor, necesito que se desarrolle un potencial de acción. Las neuronas tienen como potencial de reposo menos 65 milivolts. ¿Ya? Entonces, las neuronas han visto que el potencial de reposo varía de célula en célula. Las neuronas en promedio tienen un potencial de menos 65 milivolts. Esto lo van a discernir con músculo esquelético, músculo cardíaco, ¿no? Que tiene otro potencial de acción. Entonces, va una serie ¿cómo se dice? Cascadas funcionales. ¿Cuál es la cascada funcional para ir describiendo la sinapsis química? Primero, va a liberarse gracias al potencial de acción y el cambio de polaridad. ¿Hasta cuánto tendría que llegar? A menos 45 milivolts. ¿Okay? Menos 45 milivolts. Llega a menos 45 milivoltios, y empieza lo que se llama el cambio de polaridad para los canales de calcio dependientes de voltaje. Estos canales de calcio, dependientes de voltaje, generan una apertura para que el calcio extracelular ingrese a la parte intracelular. Dicho calcio permite la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. Una vez fusionada, se produce a la liberación del neurotransmisor. ¿A dónde? A lo que se conoce como la hendidura sináptica. En dicha hendidura sináptica va a haber una sustancia que puede ayudar a degradar al neurotransmisor que no va a estar acoplado a su receptor metabólico. Una vez que el neurotransmisor, si no es degradado, la función básica es
activar los distintos receptores en el terminal postsináptico. Esos receptores van a influir en una respuesta, generar un cambio de potencial de membrana en la siguiente célula, acciones de cascadas bioquímicas como síntesis de proteína, activación de enzimas y regulaciones de la expresión génica para esto que decía la síntesis de proteína. Bien, entonces este enlace se ha generado gracias al potencial de acción. Muy bien, esto es la sinapsis química. Vamos a discernir en torno a lo que es una sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica, lo que vamos a tener ya no son la liberación de neurotransmisores. Quiere decir, en este tipo de sinapsis eléctricas, ya que las membranas están unidas, miren, acá tenemos estos que se llaman uniones de hendidura. ¿Bien? Ahí están las uniones de hendidura. Como la célula adyacente está conectada directamente con las uniones de hendidura, permite el movimiento libre de iones, ¿no? En uno y el otro sentido. Entonces, gracias a que la unión es compacta, sólida, entonces las uniones de hendidura me permiten el movimiento libre de iones de una célula a la otra célula. Esta acción permite la despolarización de la siguiente neurona. La transmisión de las sinapsis eléctricas, como lo dicen las flechas, son bidireccionales. Bidireccionales. ¿No? Tenemos ahí bidireccional. La parte que sea bidireccional es que puede ir en un sentido y en otro, a diferencia de la sinapsis química. Las sinapsis químicas son unidireccionales. Unidireccionales. Bien, ahí están las sinapsis químicas. ¿Qué más me interesa de las sinapsis eléctricas? Se permite una mayor sensibilidad neuronal que va a activar de manera sincronizada a un mayor grupo de neuronas interconectadas, ¿no? Eso es la ventaja de la sinapsis eléctrica. A mayor cantidad de o mayor grupo de neuronas va a activar. Dentro de esta acción de la sinapsis eléctrica y las químicas, lo que vamos a desencadenar es un sistema de segundos mensajeros por ambas situaciones. Estos segundos mensajeros van a producir justamente una reacción a nivel celular. Vamos a ver esta imagen para entender los segundos mensajeros. Entonces, la sustancia transmisora va justamente a la proteína receptora. La proteína receptora lo que hace es modificar al receptor de guanosine difosfato, al GDP, que saben que tiene tres cadenas, la alfa, la beta y la gamma. Acá se puede ver las tres cadenas justamente. Una vez que la sustancia transmisora se une a esto, lo que va a hacer es permitir excidir el compuesto receptor y modificar, uno, apertura de canales, dos, activación de enzimas, lo que hace un momento describíamos, cómo va a actuar dentro de la célula que se haya producido un potencial de acción, la liberación del neurotransmisor y el neurotransmisor sobre la otra célula. Activación de enzimas, activación de sustancias químicas específicas dentro de la célula y la síntesis de proteínas, ¿no? Lo que hace un momento describíamos, gracias a que existen este sistema de segundos mensajeros que modifica la característica de la función metabólica intracelular. ¿Bien? El componente alfa es la parte activadora. Acá el componente alfa es la que va a unirse al receptor y es la porción activadora de la proteína G. Todo esto representa la proteína G, con su función ligada alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, y así desencadenar las respuestas. Ya o de inhibición. ¿Y de qué dependen las características de excitación o inhibición? La excitación, a
mayor apertura de canales de sol. ¿Por qué? Porque esto va a generar que grandes cargas eléctricas positivas ingresen al interior, y como lo hemos dicho, el potencial de membrana en reposo es menos 65. Para que exista la excitación, va a llegar hasta menos 45. Entonces, gracias a que ha ingresado grandes cantidades positivas de sodio, entonces va a generar este mecanismo de excitación. Otro, va a haber una depresión de los conductos de canales de cloruro y potasio. Esta acción reduce la difusión de los iones de cloro con carga negativa hacia el interior de la neurona. El interior de la neurona sigue estando, se está aproximando hacia el lado positivo. Entonces, si entrara más cloro, esto lo aproximaría en este otro lado, en este otro sentido, hacia más negativo. Y hacia más negativo, o tenemos reposo o tenemos hiperpolarización. Entonces, lo que me interesa más bien es ir hacia el lado positivo y producir la despolarización. Y con la despolarización